Donde yo estoy, ahí está el Moria, y en su nombre digo, hasta aquí y no más, no pasarás, no pisarás esta tierra santa, no entrarás en este lugar sagrado, no te entrometerás entre mi Dios y yo, mi Dios es felicidad hoy, mi Dios es santidad, mi Dios es la integridad divina del que vive, yo y mi Padre Moria somos uno. Los maestros en este asunto de la abundancia han utilizado algunas obras de escritores conocidos o de conferencistas conocidos, y que en algunos casos libros de esos conferencistas, como por ejemplo Piense y hágase rico de Napoleon Hill, algunos de esos libros o parte de esos libros han sido inspirados en realidad por Dios y por algunos de los maestros. Y los maestros han cogido esas obras que ya existen y han sencillamente añadido algunas consideraciones, algunas discusiones, interpretaciones, sugerencias basadas en esas obras que todos ustedes pueden conseguir. Algunas de ellas por lo menos existen en español y son muy buen punto de partida si ustedes después quieren poner en práctica lo que se va a estar estudiando hoy. En la parte de la tarde estaremos hablando más que todo, específicamente, durante la parte de la mañana, hablaremos más de investigaciones, conclusiones que han sido hechas por personas, muchas veces hombres de negocios, pero gente muy espiritual, que ha llegado a sus propias conclusiones y que ha querido compartir con los demás esas conclusiones y los métodos que ellos han desarrollado para la autosuperación y más que todo para la autosuperación de problemas relacionados con la abundancia, con la plata, con la salud, etc. Después del almuerzo estaremos cogiendo directamente las enseñanzas del maestro San Germán, que ustedes encuentran en su primer libro de alquimia, que se llama Estudios sobre la alquimia, la ciencia de la autotransformación. Yo no sé si el grupo tiene alquimia. No, alquimia uno está agotado, pero se puede comentar de Bogotá. Es el libro que incluye los 9 puntos básicos de precipitación de que estaremos hablando esta tarde. ¿Qué significa precipitación? Precipitación significa, como todos sabemos, algo que baja de un nivel más elevado hacia otro más bajo. Hablamos de la precipitación de lluvia, etc. Y de una forma un poco metafórica quizá se aplica también ese término al ejercicio a través del cual uno puede hacer bajar energía espiritual al plano material, la energía que uno pueda necesitar para el cumplimiento de su plan divino. Por ejemplo, abundancia material, por ejemplo, salud, por ejemplo, una casa si es eso que uno necesita, protección, etc. Todo lo que uno puede tener viene de Dios. Y por lo tanto, en realidad, todo lo que uno se propone hacer en el mundo de la materia es de alguna manera una precipitación, ya sea de forma consciente o inconsciente. Por ejemplo, la llama trina del corazón, que permite que uno esté viviendo en el mundo de la materia, es precipitada cada vez que uno reencarna. El niño, mientras está en el vientre de la madre, vive de la llama trina de su madre. Es ella que le da los impulsos de luz espiritual y impulsos eléctricos para el desarrollo del feto. Y la llama trina personal del niño baja y es transferida por un maestro ascendido que se llama el Mahachohan, que significa el gran señor, y este Mahachohan es el gran representante del Espíritu Santo en este planeta. Y este maestro, uno de sus trabajos es, cada vez que nace un niño, él insufla o sopla el soplo del Espíritu Santo en las narices del niño. Y es entonces que la llama trina es encendida en el pecho del bebé y queda ahí hasta que la persona desencarne de nuevo, y entonces la llama trina, cuando uno desencarna, vuelve a subir por el cordón de cristal y vuelve al corazón del yo superior, a donde queda hasta que la persona vuelva a reencarnar, si es que reencarna, si es que no hace su ascensión
en la luz todavía. Durante la parte de la tarde, por lo tanto, estaremos viendo esos 9 pasos de precipitación del Señor Maestro Saint Germain para ayudarnos como alquimistas del Espíritu a manifestar todos los talentos, dones y todo lo que podamos necesitar para llevar a cabo nuestro plan divino y para lograr nuestra ascensión en la luz. Hablaremos también de un ejercicio o de un método que uno utiliza para implementar y para facilitar esos 9 puntos de precipitación. Y es lo que nosotros solemos llamar el mapa del tesoro. Está relacionado con la ciencia de la visualización para todos nosotros. O sea que uno no necesita tensionarse para conseguir esa abundancia. La clave, y es un poco como en las artes marciales, es precisamente no tensionarse, dejar que Dios llene a uno. Y la responsabilidad de uno es de barrer la basura que puede estar todavía dentro de uno y que está impidiendo, que es como las arterias de personas que sufren del corazón con depósitos de grasa, depósitos de otras sustancias que impiden que la sangre fluya como debe ser. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es de asumir total responsabilidad por lo que somos en el mundo de la materia. Dios está siempre listo a corregir, a darnos la iluminación, la enseñanza que uno puede necesitar para corregir lo que pueda estar en desequilibrio dentro de uno, ya sea a nivel físico, espiritual, a nivel de la memoria o lo que sea. Pero es responsabilidad personal de cada uno de nosotros transmutar, o sea, quemar, o sea, sublimar, o sea, transformar las limitaciones que uno mismo, y no Dios, ha creado dentro de uno mismo. Como decía Jesús, yo vengo para que tengáis vida y que la tengáis con mayor abundancia. Esta es la promesa del Padre. Ahora el Hijo, dentro de nosotros, el alma, dentro de nosotros, tiene que hacer el trabajo necesario, tiene que tener ganas y estar dispuesta a doblar la rodilla ante la ley de su propio ser. Las leyes de Dios no son algo exterior a nosotros, son las leyes de nuestro propio ser, la ley que mantiene los átomos, células y electrones de nuestro ser cohesos y que hacen que las diferentes partes de nuestro ser no se desintegren. Este tipo de enseñanzas sobre abundancia, sobre salud, sobre abundancia espiritual y material, los maestros ascendidos han dado bastante enseñanza sobre el asunto, más que todo en los últimos 3 o 4 años, en los que por la aceleración de karma en el planeta, uno puede observar que ha habido la tendencia para que la gente tenga más problemas físicos y más problemas económicos. Eso es muy visible aquí en el vínculo. No es por coincidencia, no es por acaso, sino que la carga aumenta y por lo tanto la devoción de uno, la sintonización del alma de uno con su yo superior tiene que aumentar, porque si no aumenta, los problemas exteriores estarán aumentando siempre. Eso incluye, por ejemplo, a nivel físico, ha habido un gran incremento de problemas de hígado en los últimos años, y no es solamente por los errores de alimentación, es porque el hígado es el órgano de todos los órganos del cuerpo, es el órgano donde están acumulados los registros de karma personal. Los órganos del lado derecho del cuerpo están más relacionados con karma, y los órganos del lado izquierdo del cuerpo, cuando hay problema con ellos, muchas veces es oposición del príncipe de este mundo, de las fuerzas negativas de este mundo, oposición al cumplimiento del plan divino de ustedes. Y el hígado es donde están los registros vivientes de karma. Por lo tanto, uno debe tener cuidado en su alimentación, mucho cuidado con los fritos, mucho cuidado con cosas que uno sabe que van a causar alcohol, etc., que van a causar problemas,
porque la capacidad de aguantar toxinas o la capacidad de aguantar problemas en el hígado y en muchos otros órganos ha disminuido porque la cantidad de energía contaminada que está bajando está aumentando. ¿Ya hayan oído hablar del cuco? No, un pájaro que se llama cuco. ¿Qué hace así? ¿Cuco? Quizá ustedes ya hayan oído hablar del cuco inglés. Demasiado perezoso para cuidar de sus crías. Lo que él hace, y esto es verdad, él va a los nidos de otros pájaros cuando esos pájaros están afuera buscando comida. Quedan un rato delante de los huevos de los otros pájaros y después se van. Ponen sus propios huevos, pero los huevos son iguales a lo que ellos han visto. O sea, el huevo de este pájaro del cuco inglés cambia de acuerdo a lo que ellos ven. ¿Me entienden? ¿Tú me entiendes? El huevo de este animal puede tener muchos colores y muchas manchitas diferentes. Y él lo que quiere es no tener el trabajo de chocar, de calentarlo. Y por lo tanto pasa por el nido de otro pájaro, medita sobre el huevo que está allá y después pone otro huevo igual. Y después echa fuera el huevo del primer pájaro y deja su propio huevo allá. Yo no quiero dar una recomendación porque me parece muy feo, pero muestra también cómo el poder de la visualización funciona a todos niveles, incluso cuando no hay una inteligencia, porque me imagino que el cuco inglés no sea ningún genio. Él lo hace porque es una ley de la naturaleza que a donde quiera que uno fije su atención, uno absorbe la dirección de lo que está mirando. Varios santos en la Edad Media quedaron conocidos por las marcas que tenían, los estigmas que tenían en las manos, los pies y costado, semejantes a los del Salvador Jesús crucificado. ¿Y esto por qué? Por su constante meditación sobre la imagen del Cristo crucificado. Es la misma razón. Claro que habrá otras razones. Esto uno recibe los estigmas también cuando el alma ya es suficientemente adulta para poder ser un instrumento de transmutación de karma del mundo. Porque a través del dolor y a través de la sangre, lo que ellos están haciendo realmente es pagar junto con Jesús los pecados del mundo, saldar karma mundial. Esa es la razón de los estigmas. Pero es muy interesante que también a través de este proceso, de que la tendencia siempre es de que uno se transforme en lo que uno medita, más que todo si uno medita con devoción. Y la devoción puede ser devoción a Dios, pero puede ser también devoción a un vicio. Recientemente dice este señor, yo leí la historia de un niño adoptivo que, según decía el archivo de periódico, había desarrollado marcas o manchas similares, totalmente similares al del verdadero hijo de sus padres adoptivos, aunque ese hijo biológico había muerto algunos meses antes del nacimiento del hijo adoptivo. Los padres creían que era un caso de reencarnación, pero a mí me parece mucho más probable que sea sencillamente la materialización en el hijo adoptivo de las imágenes que está manteniendo la madre adoptiva. Ella tuvo un dolor inexplicable con la pérdida de su hijo y siempre estaba pensando en él. Decidió adoptar a este otro niño porque ya no podía tener más hijos y para llenar el vacío que había dejado su muchachito que se había ido. Y intentando ver al primer niño en el segundo, ella indirectamente hizo que las características o granos particulares que tenía el primer niño fuesen transferidos para el segundo.
Y todo esto nos hace pensar en las primeras palabras del primer capítulo del Evangelio de San Juan. En el principio era el verbo, y el verbo con mayúsculas significa la palabra de Dios. ¿Qué es una palabra? Pregunta este autor, palabra con mayúsculas. Nosotros, y muchos de ustedes que también ya conocen algo sobre las enseñanzas de los maestros ascendidos, muchas veces, o casi siempre cuando hablamos de la palabra con mayúsculas, nos estamos refiriendo al uso de la ciencia de la palabra hablada. Pero la palabra de Dios no es solamente un sonido o una serie de sonidos, sino también que es una imagen mental. Una imagen mental. Antes que un arquitecto construya una casa, él tiene que tener una imagen mental, que muchas veces es física también, y por eso se hacen planes de casas. Él tiene que tener una imagen mental de lo que va a construir. Antes que uno pueda llegar a cabo, sea lo que sea, uno necesita tener una imagen mental clara, nítida, pero tiene que ser clara y nítida. Y muchas veces fallamos en nuestras precipitaciones y fallamos a veces en nuestros proyectos porque no tenemos la imagen clara que uno utiliza para implementar y para facilitar esos 9 puntos de precipitación. Y es lo que nosotros solemos llamar el mapa del tesoro. Está relacionado con la ciencia de la visualización. Nosotros utilizamos para precipitar lo que podamos necesitar en la vida, utilizamos más que todo la ciencia de la palabra a través del chakra, el centro espiritual de la garganta, pero utilizamos también el tercer ojo, está relacionado con la hipófisis, con la epífisis, ¿cómo se dice en español? Hipófisis y epífisis. Son dos. En portugués es hipófisis y epífisis, no sé cómo es. Pituitaria y pineal. Entonces, como introducción de esta mañana, quiero darles algunas enseñanzas sacadas de un libro de un señor, Robert Collier, que es muy conocido, es un guardián de la llama y que es conocido en Estados Unidos por sus cursos de autosuperación que han promovido tremendos éxitos en la vida de la gente que los ha practicado. Y es una persona muy espiritual que ha conocido a los maestros ascendidos y que los conoció hace, creo que 3 o 4 años, así, su guardián de la llama, y es hoy día también un practicante, no solamente de la actitud mental positiva, sino también de las enseñanzas de los maestros ascendidos. Este libro se llama Riquezas a su alcance, pero yo no sé o no creo que exista en español. Yo puedo recomendar después otras obras que ustedes encontrarán en español. Esta no estoy seguro si existirá. Entonces yo voy a leer unos párrafos y después comento y añado lo que me parece importante. Todo esto basado en comentarios que dio la mensajera misma al hacer esta misma conferencia que estoy haciendo yo hoy día. La mensajera del profe, de quien muchos oyeron hablar al participar en el último seminario que realizamos aquí en Medellín. Hablamos con frecuencia de la psicología y de la metafísica como si fueran ciencias nuevas, y pensamos que el estudio de estas disciplinas empezó en los últimos 50 años. Pero si ustedes miran los primeros o incluso el primer libro de la Biblia, encontrarán ahí ejemplos más profundos de psicología aplicada que en cualquier libro de esos que se ven por ahí hoy día. Por ejemplo, la historia de Jacob. Ustedes se acordarán que Jacob se dispuso a servir a Labán durante 7 años para que Labán le diera la mano de su hija Raquel en matrimonio. Y sabrán también cómo a través de la astucia
de su suegro, Jacob tuvo que prestar servicio a su suegro durante un segundo periodo de 7 años. Y al terminar este periodo, él quiso volver a su tierra, pero Labán volvió a insistir que quedara con él un poco más. Y para convencerlo, le prometió que le daría a Jacob como salario todas las reses manchadas, eso está en el libro de Génesis, todas las reses manchadas y de color vario, y todas las reses de color oscuro entre las ovejas, y las manchadas y de color vario entre las cabras. Pero este Labán era muy mañoso. Primero, antes de hacer esa promesa a su yerno, antes de hacer la promesa, había apartado los machos de cabello rayados y manchados. ¿Para qué? Para que los machos tuviesen hijos, pero que los hijos nunca fueran manchados, pero lo que él había prometido al yerno que iba a dar. Pero Jacob, evidentemente, que conocía sus escrituras, y la idea que a nosotros parece tan nueva de que antes que algo ocurra tiene que haber primero la palabra, o sea, la imagen mental. La idea de que para que haya una manifestación física tiene que haber primero una imagen mental. Jacob sabía que era así. Y entonces, ¿qué hizo él para defenderse y para que ganara también con el negocio? Y eso podemos encontrar en Génesis 30, 37, 43. Y es muy interesante porque es una enseñanza, aunque no es declaradamente una enseñanza sobre visualización, en realidad muestra el principio de la visualización. Y yo acá adelante aclaro mejor qué es visualización y qué papel desempeña la visualización en la especificación de lo que uno puede necesitar. Génesis 30, 37. Jacob, por su parte, siguió cuidando las otras ovejas de Labán. Cortó ramas verdes de álamo, almendro y castaño, y las peló para que se pudieran ver rayas blancas. Luego puso las varas ya peladas frente a los rebaños, en el lugar donde tomaban agua. Ahí era donde los machos se unían con las hembras, y como lo hacían delante de las varas, sus crías nacían rayadas, manchadas y moteadas. Esto muestra un punto muy interesante, que incluso en los elementales, los seres de la naturaleza, el hecho de que el momento de concepción y lo que está en la mente del padre y de la madre, aún en el reino animal, es determinante para quien va a nacer a través de esa unión. O sea, el hecho de que estos animales concebían delante de las varas significa que estaban mirando las varas mientras concebían, y las crías nacían rayadas, porque todo lo que uno tiene en conciencia en el momento de la concepción es transferido a la progenie que hizo entonces Jacob. Entonces Jacob las apartaba y las ponía frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. Así Jacob fue formando su propio rebaño, separándolo del rebaño de Labán. Cada vez que los animales más gordos se unían para tener crías, Jacob ponía las varas en el lugar donde tomaban agua. O sea, los animales iban cerca del agua por dos razones. Una para tomar agua y otra para concebir. Y él aprovechaba y siempre ponía las varas delante de los animales en el momento que llegaban, porque así sabía que las crías iban a ser rayadas y por lo tanto él iba a ser el dueño, porque eso era el arreglo con el suegro. Cada vez que los animales más gordos se unían para tener crías, Jacob ponía las varas en el lugar donde tomaban agua, de manera que pudieran ver las varas en el momento de unirse.
Pero cuando venían los animales más flacos, no ponían las varas. Por eso los animales más flacos eran para Labán y los más gordos eran para Jacob. Ya saben cómo superar las mañas de su suegro, ¿no? De esa manera Jacob se hizo muy rico y llegó a tener muchas ovejas, esclavos, esclavas, camellos y asnos. Y este señor Robert Collier habla después de otro ejemplo. Quizá ustedes ya hayan oído hablar del cuco. No, un pájaro que se llama cuco. Si pensamos en la referencia escritural a la creación del mundo, ¿qué es que notamos de digno de mención y interesante? En todo lo que Dios creó, la palabra fue la primera cosa, o sea, antes que la cosa material se manifestara, hubo la palabra. Y uno puede pensar, repito, que la palabra son dos aspectos. Es la palabra de Dios hablando como hablamos nosotros, y al mismo tiempo la imagen, o sea, la ciencia de los decretos combinada con la ciencia de la visualización. Son los dos elementos básicos. Después tiene que haber un tercer elemento, que es el Espíritu Santo, el amor, que crea el magneto a través del cual uno atrae del Espíritu lo que uno quiere manifestar en la materia. Vemos entonces en la descripción de la creación de los mundos, y Dios dijo, hágase la luz. Y Dios dijo que exista un firmamento. Y Dios dijo, hagamos al hombre. Pero la traducción, me imagino que del hebreo o del griego, no sé, más exacta, no debería haber sido hágase la luz, sino que dejad que se haga la luz. Y esto es muy importante porque nos da la noción de que Dios quiere hacer. Dios quiere dar a uno lo que uno quiere, lo que uno necesita, realmente, si uno purifica sus motivos. Así que lo que uno tiene que hacer es dejar que Dios, en vez de tener esa idea de que yo tengo que controlarlo todo, yo tengo que hacerlo todo, es dejar que Dios lo haga. Pero también cuando Dios da un impulso, da una inspiración a uno tiene que seguirlo. Uno no puede volverse también un muñeco que no hace nada. Hay gente que dice, yo estoy esperando que Dios haga su voluntad, y después quedan allá sentados no haciendo nada. Estoy esperando que Dios me traiga un trabajo. Pero no es así, también no funciona así. O sea, a veces hay personas que tienen el Dios delante de la nariz, y que en vez de estar llamando, de coger los clasificados y llamar, quedan esperando que Dios coja el teléfono y les diga dónde está el trabajo. No digo que Dios no pueda hacerlo, pero estoy seguro que Dios no nos considera a nosotros idiotas, que no somos, porque son ni bebés acabaditos de nacer, porque tampoco lo somos. Y yo creo que Dios tiene respeto por el valor que nosotros tenemos, y por lo tanto no lidia con nosotros como si fuéramos unos mentecaptos, se dice, permitan que la energía fluya del mundo del espíritu, permitan que el ojo omnisciente la vea, lo que quieren, lo vean, y a ustedes también, que ustedes vean y manden a Dios. Uno envía a Dios la imagen de lo que quiere y decreta que eso se manifieste. Y entonces la presencia de Yo Soy hace que eso se manifieste. El subconsciente es como un trampolín y un espejo. Uno necesita reprogramar su subconsciente, porque es allá que nosotros hemos implantado, al desobedecer muchas veces a las leyes de Dios, hemos creado nuestra propia impotencia, digamos, relativa impotencia, porque teníamos toda la omnipotencia de Dios parcialmente, pero cuando uno empieza a utilizar la energía equivocadamente, Dios tiene que reducir el poder que tiene uno, para que uno no esté contrayendo tanto karma.
Y esa es toda la historia de la humanidad de este planeta. Este planeta es conocido por la tendencia que tiene toda la gente, o casi toda la gente del planeta, en estar sistemáticamente abusando del poco poder que recibe. Nosotros no necesitamos ni siquiera el 10% del potencial que tenemos de poder. Inclusive a nivel biológico, es sabido que utilizamos tan solo una fracción muy pequeña de la capacidad que tiene, de todos los circuitos eléctricos que tiene nuestro cerebro. Y esto es no como castigo, sino como medida de protección hasta que uno demuestre por sus actos que es confiable y que no va a volver a utilizar mal lo que recibe. Por eso, cuando Dios dijo que la tierra produzca hierba, Él tenía en su mente una imagen mental clara de lo que es una hierba. Por otras palabras, Él ya había formado el molde, la imagen mental. Y el Señor Dios hizo la tierra y los cielos y todas las plantas del campo antes que ellas, las hierbas, estuviesen en la tierra. O sea, Él no creó la hierba, o sea, la hierba no nació sobre la tierra, sino que la hierba nació en la mente de Dios. Él construyó una imagen mental, el molde. Y cuando tiene el molde, y esto lo vamos a ver al estudiar los pasos de precipitación esta tarde, el molde se construye en uno de los planos de la materia, pero que no es el plano físico, que se llama el plano etérico, el plano de la memoria o el plano del fuego. Y uno construye esa imagen en el plano etérico y después Dios y los ángeles y los elementales van a empezar a llenar esa imagen de luz, de energía. Y la fase siguiente es que este objeto, que ya tiene su realidad palpable en el nivel etérico, en la cuarta, quinta, sexta dimensión, la parte siguiente es pedir a Dios que empiece a desacelerar o a reducir la frecuencia vibratoria de cada uno de los átomos, células y electrones del objeto o de la imagen mental, del molde mental que nosotros hemos creado, hasta que se manifieste físicamente. Pero lo que es muy importante que uno no se olvide es que esta tarde vamos a hablar de mente maestra, una alianza, un proyecto, puede ser un negocio que uno quiere empezar, puede ser un viaje que uno quiere hacer, un proyecto de supervivencia que uno quiere empezar, etc. Uno puede pedir al maestro que sea socio de uno, o uno puede también tener socios a nivel humano. Eso se llama la mente maestra y es un elemento muy importante en la precipitación. Uno puede hacer mucho más cuando son varias personas, siempre y cuando haya armonía total. Si no hay armonía total entre esas personas, la cosa no resulte, mejor que la persona intente hacer lo que quiere hacer solo. Durante la tarde hablaré de esta mente maestra. Si no lo hago, como me acuerden, no tendré mucho tiempo para hablar de eso, pero algo podré decir. Y uno nunca debe olvidarse de que el socio, el primer socio de uno, es la presencia divina, la presencia yo soy, es el yo divino de uno mismo. Es muy importante que uno, cuando empiece a obtener resultados, no piense que es por mérito propio, porque básicamente toda la energía es de Dios, toda la plata que hay en el mundo es de Dios, y Él puede prestarla a quien esté dispuesto a multiplicarla. Es como la parábola de los talentos. Unos multiplicaron lo que habían recibido, otros con miedo de perder enterraron sus monedas, y después cuando tuvieron que prestar cuentas no habían multiplicado nada y entonces se quedaron sin lo que tenían. Y en la Biblia ustedes encuentran al que tiene será añadido, creo que es así, no sé si en español, y al que no tiene le será quitado. Seguramente que muchos de ustedes
se preguntarán qué significa esto. Porque si uno lo ve, le da la interpretación que parece más obvia, parece que Dios está diciendo, a quien tiene plata le voy a dar más, y a quien no tiene, se la voy a quitar, pero no es eso. Eso se refiere a luz, a tener luz. Y al que multiplica lo que recibe. Y el multiplicar no es siempre plata, ¿no? Si ustedes comparten con otras personas lo que han aprendido, lo que ha sido importante para ustedes, lo que han logrado descubrir en la vida, que ha hecho que ustedes sigan adelante, si tienen la preocupación de compartir con los demás, están multiplicando el reino de Dios. Y es eso que uno debe ser. Pero hay personas, más que todo por miedo, que pueden ser muy avaras, porque no tienen confianza en Dios, no tienen fe en Dios, y por lo tanto tienen miedo de perder lo que han logrado recibir. Pero Dios no puede, ni siquiera es que no quiere, es que Dios no puede darles más, porque ellas están diciendo, mi copa está llena. Mi copa está llena y lo poco que tengo no acepto darlo porque me voy a quedar sin nada. Y por lo tanto Dios no puede llenarlo a uno, porque uno insistió que eso es lo que quiere, que lo que tiene es lo que quiere, ¿no? Y por lo tanto la ley del flujo, la ley de la armonía, es la ley básica de la creación. Y no hay otra manera de avanzar espiritualmente sino dar lo que uno recibió. Esto no significa dar la plata que uno ganó. Porque el otro aspecto que uno nunca puede olvidar es que uno no puede dar perlas a cerdos. Porque si uno da perlas a cerdos, entonces está haciendo karma negativo y es también como la mala inversión, es como el hombre que tiene miedo de perder. Si uno da a quien no merece, uno es responsable. Si ustedes dan plata a una persona que la utiliza para comprar droga, una parte del karma negativo es de ustedes. Porque la energía, y no se olviden que plata también es energía, porque la energía era de ustedes, y la energía que ustedes han dado por su libre albedrío, si es mal encaminada, mal canalizada, una parte de la responsabilidad es de ustedes. Por lo tanto, nunca olvidarse que el socio principal en nuestra sociedad y en nuestros proyectos siempre es la poderosa presencia yo soy y el yo crístico de uno. Y también del yo divino de nuestra llama gemela, de nuestra alma gemela. Pero uno no es prudente hacer llamados a la llama gemela, porque la llama gemela puede estar en un grado de evolución superior al de ustedes, y eso sería negativo para ellos, sería negativo para ustedes también. Lo que uno puede hacer es, cuando está empezando su proyecto de alquimia, pide la colaboración del yo divino del alma gemela, por seguridad. El alma gemela puede estar ascendida, y pues en ese caso no hay ningún problema. Pero en caso de que no esté ascendida, pedir una colaboración con una persona que uno no sabe, puede estar en un problema de drogadicción. Significaría que la energía kármica, en este caso, empezaría a fluir hacia ustedes y no ayudaría a llevar a cabo el proyecto, sino que sería un impedimento, sino que crearía problemas, ¿me entienden? La unión con la llama gemela no funciona a nivel humano, a menos cuando ambas están en una espiral positiva, cuando ambas tienen una actitud positiva y están ambas en un sendero espiritual. Uno puede estar en un sendero espiritual sin saberlo exteriormente. Yo voy a aceptar una pregunta, pero prefiero que las preguntas después las hagan al fin para no perder el tiempo. Digan, ¿puede hacer la pregunta, señor? Sí.